Muy buenas tardes, amigos y amigas, radio escuchas y radio escuchos. Vamos a proseguir la charla del día de ayer respecto a López Obrador, cuyo acceso, cuyo triunfo celebramos, eh, yo y muchos, y conmemoran otros, ¿verdad? En general se conmemora, se celebra pues por los partidarios, ¿verdad? Entonces, vamos a proseguir lo del día de ayer. Lo habíamos quedado en que habíamos tenido una reunión con personas que lo conocían de cerca y se exploraba con ellos pues la personalidad del político que había tenido ese, ese gran éxito con las marchas a la Ciudad de México, que había inaugurado entonces una forma de hacer política, directamente con la gente, con el pueblo, y eh, con la capacidad de hacer una presión no violenta, pero una presión muy fuerte. Esto lo veremos más adelante, cómo esto se repite varias veces en su forma de actuar, ¿verdad? En cuanto a su origen, pues se subrayaba su origen muy modesto, de una familia en un Tabasco todavía que no despegaba, porque, bueno, Tabasco empezó a despegar con la presa de Malpaso, porque antes, pues, eran tierras pantanosas en su mayoría, ¿eh? Entonces era poco posible progresar. Entonces, bueno, tenemos eso, pero decíamos, hay cuestiones como los años de carrera universitaria que a todos nos marcan, ¿verdad? Hay varias cosas, qué maestros, qué profesores tuvimos. Si no fueran nuestros profesores directos, estaban ahí cerca y escuchábamos sus conferencias, sus intervenciones o sus pláticas de pasillo, que son muy valiosas, o de cafetería. Bien, estos personajes, estos profesores son muy importantes en la vida de un estudiante. Y otra cosa que es muy importante en la vida de un estudiante, pues son sus lecturas. Entonces, el tipo de lecturas que uno tiene, pues en general es los amigos cercanos, los que te conocen directamente, los que vieron ese factor de tu evolución personal. Entonces, bueno, en el caso de López Obrador, pues nos platican estos amigos acerca de los libros que leía, ¿verdad? Vamos a hablar primero de los libros de filosofía. Los libros de filosofía en donde recuerdan estos amigos haber visto que los cargaba y haberlo escuchado citas de estos libros, eran Ortega y Gasset, en cuestiones filosóficas. José Ortega y Gasset es el gran pensador español. Yo lo leí porque me interesaba el tema universitario. Leí Misión de la Universidad. Él parece haber leído más bien el, eh, las meditaciones del Quijote y la rebelión de las masas, no sé. Yo quisiera ahora un día de esto abordar España quebrada. ¿Qué pasa con Ortega? Bueno, es un hombre preocupado por una patria, su patria en grave crisis, ¿verdad? Él vive toda esa terrible decadencia de principios del siglo pasado, más la guerra civil, más el franquismo. Eso lo vive Ortega y Gasset y se plasma mucho en sus letras. Eh, un alumno de Ortega y Gasset que también citaba López Obrador era José Gauss, que él viene a México y se refugia en México y es profesor de la universidad. Con esas mismas preocupaciones, él asume un hombre muy valioso de estos eh,
gente tan valiosa que vino con el exilio republicano, él asume esa preocupación nacional, pero ahora en el caso de México, se aboca a ello. Yo leí un par de artículos de él, no he leído un libro de él, y el que sí recuerdan de estos amigos que, que cargaba y citaba, eh, adicional, es a Samuel Ramos, ¿verdad? Samuel Ramos, vaya, con una obra que él escribió que es fundamental, que todos debemos de leer, que es el libro que cala más a fondo en la problemática de lo mexicano, de México, lo mexicano, nuestro destino histórico, geográfico, todo eso. Samuel Ramos es un filósofo inigualable, no se le dio mucha publicidad, pero su libro, Perfil del hombre y la cultura de México, es fundamental. Todos deberíamos por lo menos ojearlo. Eh, Había alguien más que yo sugerí, yo sugerí en esa plática que si había leído a Julián Marías. Estos amigos discutieron entre ellos, uno decía que sí, otro que no. Es que a mí me hubiera gustado que, y ahora más, que López Obrador hubiera leído a Marías. Marías estaba muy preocupada, muy preocupado por el posible resurgimiento de lo que él llamaba el energúmeno español. Y bueno, él esperaba que a la muerte de Franco la nueva clase política no se metiera en pleitos futiles, ¿no? Y bueno, haciéndome eco de estos artículos que Cepeda Patterson ha publicado y que le reprocha al observador que se sube en cualquier ring que le ponen, ¿verdad? Es rijoso, ¿verdad? Según Cepeda Patterson. Y bueno, esto puede, no he encontrado personas que me dicen, bueno, es que él tiene que contrarrestar la campaña sucia, ¿verdad? Que se le hace, bueno, veríamos, ¿verdad? Eso es una discusión para después. Bueno, eso en cuanto a influencias filosóficas, directamente literarias, es clara la influencia de su paisano, de su paisano Carlos Pellicer, y de otro paisano que es José Gorostiza, ¿verdad? Son grandes poetas de estilo muy diferente. Eh, eh, Carlos Pellicer es más florido, muy tabasqueño, decían. En cambio, José Gorostiza hasta parecería eh, gente de por acá del altiplano, ¿no? Porque es otro tipo de poesía la de él. Bueno, y González Martínez, que muchos también es un gran poeta. Yo al saber esto, bueno, pues me identifico mucho con los gustos de, de Andrés Manuel López Obrador en cuanto a estos poetas. No hicieron estos amigos una referencia directa ni hacia, ni hacia Machado, ni hacia Díaz Mirón, que son también de mis poetas preferidos, ¿no? Pero bueno, siento entonces suficiente cercanía en eso. Respecto a los narradores, pues se le escucharon hablar de Elena Garro, Recuerdos del Porvenir, una obra fundamental en la literatura mexicana, desde luego a Rulfo, a Fuentes y a Benítez, ¿verdad? Los mencionaba mucho. Eh, y de fuera, él citaba mucho y hablaba mucho, seguramente de la guerra y la paz, ¿verdad? Pero mencionaba mucho a Tolstoy, de novelistas extranjeros, Tolstoy, Rómulo Gallegos, lo mencionaba mucho, y los norteamericanos imprescindibles para nuestro tiempo, Hemingway, Dos Pasos y, ¿cómo se llama? Steinbeck,
¿verdad? Son influencias que pues muchos tenemos y compartimos bueno. Bueno, ese es su perfil respecto a influencias por los libros. En cuanto a su formación en ciencias políticas, pues también aquí seguramente no solo son los libros, sino también la presencia de estos maestros, ¿verdad? Su paisano, González Pedrero, Enrique González Pedrero, un gran politólogo, muy agudo, eh, este, don Pablo González Casanova, todavía activo, todavía ahí haciendo cosas, creando cosas, este, y Víctor Flores Olea, parecen haber sido personas que influyeron mucho en López Obrador, sus clases, sus libros y quizás el contacto directo con ellos. Con González Pedrero es claro que sí. Fueron, él llevó a trabajar a López Obrador, González Pedrero en Tabasco. Ahí empezó su contacto con la política en el trabajo social que realizó muy extenso. Eh, Seguramente leyó, aunque yo creo que no conoció por las fechas, no creo que haya conocido a C. Wright Mills, un sociólogo y politólogo norteamericano notable. Bueno, muchos leímos Escucha Yankee, un libro en donde llama la atención sobre la política externa norteamericana, que había caído muy, muy bajo. Wright Mills, pero escribió cosas muy generales sobre los políticos. Creo que hay uno que se llama los marxistas o algo así, ¿no? Que habla sobre los marxistas, pros y contras, desde luego. Es un hombre que eh, muy agudo. Él no era un hombre gordo, Wright Mills. Yo alguna vez lo vi de lejos, me dijeron, ahí en CEU, mira, él es Wright Mills que viene a dar unas conferencias. Era un hombre gordo, pero muy agudo en sus análisis. Eh, eh, Se ve que estuvo cerca de Duverger, un politólogo francés muy, muy famoso, y discutieron sobre si había eh, leído o calado muy a fondo en las obras de Bobbio. Entonces no lo menciono, ¿verdad? Igual que Marías, ojalá que lo hubiera leído, pero pues, no está claro si lo leyó. Bobbio tampoco, ¿verdad? En cuanto a economía, es claro que hay la influencia de Ifigenia Martínez eh, y probablemente de Fernando Carmona. Se mencionó a Silva Herzog, Flores, el que fue secretario de Hacienda, y se mencionó también a Flores de la Peña, las Flores de la Peña, pero por la época en que él fue estudiante, en esa época Flores de la Peña estaba o de secretario de Comercio, ¿verdad? Industria y Comercio, lo que ahora es la Secretaría de Economía, muy, muy atareada en eso, o construyendo esa gran institución que es el CIDE, el Centro de Investigación y Docencia Económicas, eh, y él la fundó, él empujó la idea, él tenía una idea muy clara, quizás ya el actual CIDE ya no responde al proyecto original, pero don Horacio fue un gran impulsor de eso. Y Silva Herzog tenía bastante chamba construyendo esa gran institución mexicana que es el Infonavit. El Infonavit era algo que directamente influyó en la calidad de vida de muchísimos mexicanos, y estuvo diseñado muy inteligentemente, era para fomentar la buena vivienda. El Infonavit no hizo o casi no hizo unidades habitacionales. Lo que hizo el Infonavit es esquemas de financiamientos para que se construyeran muchísimos
muchísimas viviendas modernas, muchísimas viviendas modernas. Cuando yo llegué a vivir a Texcoco, donde vivía, había junto unos baños, y eran un gran negocio, unos baños públicos, ¿verdad? Eh, Como todos los mexicanos somos muy limpios, entonces si no tenemos el baño diario, pues dos, tres veces semanariamente por lo bajito. Entonces, mucha gente llegaba a bañarse ahí, ¿no? Era un muy buen negocio. Eh, Ahorita ya todos los baños están en decadencia porque pues ya todo el mundo tiene baño en su casa. Entonces, tiene baño de bañarse, además el otro baño donde se va uno a sentar, pues también es fundamental, ¿verdad? Y, y, y es mejor que sea de uno, ¿verdad? En fin, Silva Herzog impulsó todo esto. El Infonavit tuvo un impacto muy grande en la calidad de la vida de muchísimos mexicanos. Y, pero por lo menos hay esa influencia de Ifigenia Martínez, que fue una gran profesora de, y una gran directora de la Escuela de Economía. Y por más que buscamos y buscaron de posibles influencias por el lado del derecho, no lo encontraban, no se acercó a ningún gran profesor de derecho. Bueno, ahorita tiene buena asesoría legal, Julio Scherer, su asesor legal directo, doña Olga Cordero, secretaria de Gobernación, fue ministra de la Suprema Corte. A mí me encantaba leer, en esos tiempos escribía una columna semanal y me gustaba mucho leer su columna en el Universal. Y ¿qué otro de derecho? Bueno, Ortiz Pinchetti y don Bernardo Batis. Hay abogados que eh, calan mucho, han calado mucho en la ciencia jurídica y pues ellos tiene esa asesoría muy cercana, ¿verdad? Bueno, entonces esto más o menos nos marca el perfil de la persona y bueno, luego él pues después de todas estas luchas, inaugurar todo este estilo de lucha, de presionar, 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 sin violencia ni siquiera verbal. Ese es el gran capital político de López Obrador, lo que muchas veces insistió, ¿no? En sus acciones públicas no hubo un solo cristal roto, no un solo cristal roto. Habrá habido acciones que causaron pérdidas económicas, pero no esa eclosión de una ira popular más que justificada, ¿verdad? La cuestión de los pozos petroleros en Tabasco, haber bloqueado el acceso de maquinaria porque afectaban tierras comunales, el, eh, y otras acciones como la marcha, ¿verdad? La marcha pues fue una friega para ellos, pero pues no lastimó a nadie, ¿verdad? Ocuparon el Zócalo, ¿verdad? Pero no es violento, no es violento, está muy influido por Gandhi, yo creo. Gandhi, Mandela, eh, me gusta esa influencia histórica, ¿no? Seguramente leyó mucho sobre estos personajes. Bueno, Mandela es contemporáneo a nosotros, fue coetáneo. Pero Gandhi, pues, Gandhi desgraciadamente fue asesinado en el año 47, eh, cuando, por un hindú. La ironía de la vida, creo que fue en esa ocasión cuando Albert Einstein dijo aquella frase de que eh, el espacio y la estupidez humana son infinitos. De lo primero no estoy tan seguro, aclaró. Fue muy amargo para Einstein enterarse de esa noticia. Bueno, entonces tenemos esto y él llega una gestión, todo esto es presidente del PRD, hace ahí muy movido él, y pues logra la candidatura
por parte del PRD a la jefatura de gobierno del Distrito Federal. Fue el primer jefe de gobierno de 6 años. Entonces, bueno, la ganó por poco, pero la ganó. Suficiente ventaja sobre Krill, que otro muy buen candidato, le ganó a Krill y bueno, hizo una excelente gestión como jefe de gobierno. Ahí inauguró lo de la conferencia mañanera, era mucho más breve. Es que temprano se reunía con el gabinete de seguridad y después daba la mañanera. eh, a mí se me hace exagerado una conferencia al día, pero bueno, su estilo. Eh, eh, la Ciudad de México en esos tiempos fue comparablemente más segura que otras zonas del país, ¿verdad? Don Bernardo Batis, que fue su procurador de justicia, hizo una estupenda labor. Un hombre muy calmado, pero muy efectivo. Don Bernardo, una gran persona. Eh, Además de eso, hizo lo que el general Álvaro Obregón aconsejaba respecto a la política. Decía Obregón que en la política una gallina no solo debe poner muchos huevos, sino cacaraquearlos mucho, ¿verdad? Entonces, él supo cacaraquearlos, varias cosas, ¿no? Con los segundos pisos que hizo el que va por ahí por la Tapo, es muy grande y liberó mucho tráfico. Y luego el de San Antonio hasta la Unidad de Independencia, pues fue otro segundo piso que fue muy efectivo. No solamente participó en la construcción de esos segundos pisos, eh, bueno, dio negocio a la industria de la construcción, y la industria de la construcción es una industria cuya inversión tiene que ir acompañada de otras inversiones, y entonces eso mueve mucho dinero en un lugar, ¿verdad? Lo que don Porfirio Díaz aconsejaba a un gobernador que decía la escasez de recursos, y le decía, haz obra y verás, va a haber recursos, ¿verdad? Sin necesidad de corruptelas, ¿verdad? Bueno, también hay corruptelas, pero sin necesidad de corruptelas ya la industria de la construcción es una industria que multiplica su acción y da mucho empleo. Entonces, eh, dio, eh, eh, fomentó la inversión privada en una actividad y dio mucho empleo, entonces eso fue muy bueno. Pero no solo eso, eh, bueno, a los automovilistas se nos sigue apapachando, ¿no? Se nos da superficies gratis de rodamiento, ¿verdad? Y bueno, lo constituyó también, por lo menos los dos primeros, segundos pisos, van en este sentido, pero no solo eso, sino cuando antes de inaugurarlos, convocaba a la población a pasearse por ellos a pie. Entonces ahí iba la gente a pasearse, y pues daba gusto estar ahí donde luego no se iba a poder estar, pues había muchos coches, ¿no? Pero pues, yo me fui a dar un paseo desde Unidad de Independencia hasta no sé dónde, me fui caminando, un buen ejercicio, ¿verdad? Por el segundo piso. Entonces, se inauguraban y se echaban a andar, ¿verdad? Eso le dio mucha popularidad y bueno, mucha gente que él no le gustaba. Eh, ¿Por qué? Porque se apoyaba en la gente pobre, en la gente fregada, lideraba a la gente fregada, y así fue su ascenso en la vida política. Esto a mucha gente no le gusta. Uno ve el odio, y menciono odio como pecado, ¿verdad? Como pecado, en estas gentes como Martín Moreno, como eh, Abascal, Lozano,
Ferriz es gente que odia, ¿eh? Y odian mucho a López Obrador y eso los mueve mucho y hay que tener cuidado con eso porque eh, este tipo de enfermedades pues eh, lleva a una hiperactividad grave, ¿verdad? Entonces, bueno, progresó y ese odio llevó a la cuestión del desafuero, al intento de desafuero. Entonces ahí se generó se veía que querían impedir su candidatura. En aquellos tiempos yo estaba colaborando con un grupo político que se llama Grupo Esperanza en apoyo a López Obrador. Y me acuerdo que nos volcamos a hacer activismo, el que podíamos, gente ya mayor y el tiempo que nos daba eh, después de nuestros trabajos, de nuestras actividades profesionales o laborales, pues hacer cierto activismo político, repartimos volantes. Recuerden alguno que decíamos francamente que ese desafuero era muy clara el mensaje del desafuero. El mensaje del desafuero era, si eres un mexicano jodido, entonces no tienes derecho a tener una preferencia electoral, algo así decíamos, y creo que causó bastante, lo repartíamos en las estaciones del metro y veíamos que la gente leía el mensaje y sonreía, ¿no? Asentaba. Entonces, pues creo que tuvo alguna influencia. El hecho es que cuando hicimos una marcha contra el desafuero, yo no pude llegar al Zócalo. Se repletó, yo creo que la marcha más impresionante que se ha tenido en la capital de la República fue esa. Simplemente ya empezó a volverse más lenta conforme íbamos llegando a Bellas Artes. De Bellas Artes vimos que ni por 5 de mayo ni por Madero avanzaba. Nos quedó más fácil ir al sur a la siguiente calle, creo que es Uruguay, alguna de ellas, y tampoco. Avanzamos media cuadra y ya no podíamos seguir más. Entonces, eh, la contrariedad del momento, pues dijimos, qué padre que no pudimos llegar, ¿no? Ya agarramos y nos regresamos a nuestras casas, muchos de nosotros contentos de no haber podido llegar al Zócalo, ni siquiera acercarnos, ¿eh? Ya luego leímos sus discursos en los periódicos, pero eso fue algo notable. Luego vino la campaña para la presidencia de la República contra Felipe Calderón, contra Madrazo. En realidad fue entre Felipe Calderón y él, Madrazo pintado ni pitó, ¿verdad? Y fue notable su campaña, cometió errores a la hora de no ir a la segunda sesión de los debates y otros errores más de discurso. El hecho es que una ventaja de 4 puntos, de 4% que tenía sobre Calderón, hubiera desalentado cualquier intento de fraude. Pero esa ventaja se redujo a 1.2%. 1.2%. La ventaja inicial era entre 4 y 5. Al haberse reducido a una ventaja de entre 1 y 1.2, 1.3, pues ya el fraude se instrumentó y tuvo éxito, ¿verdad? Tuvo éxito y entonces subió al poder Felipe Calderón. Miren, Felipe Calderón ya ha podido ser un buen presidente, fíjense, es un hombre con tablas políticas, pero lo malo es que su ilegitimidad lo llevó a cometer graves errores. Pero en fin, el hubiera existe para los novelistas, pero en la política eso no se debe de tomar en consideración. En fin, tiene eso y otra vez enfrenta el fraude con una resistencia pacífica. Causó ciertos daños económicos,
el plantón, pero lo mismo, no hubo un solo vidrio roto por ello. Entonces, no hubo una explosión de ira popular, sino vamos a la siguiente y vamos a la siguiente. Entonces, en eso se quedó el asunto. Eh, por, aquí concluyo esta segunda plática. Al rato grabo la tercera parte. Por lo pronto les agradezco a todos ustedes su atención y espero que para la tercera plática también me hagan el honor de verme y escucharme. En la siguiente plática hablaremos del significado de que él haya llegado a la presidencia de la República. ¿Por qué? Hay que conmemorarse, aunque no te caiga bien. Y en el caso personal mío, yo lo celebro, que haya llegado. Entonces, esto lo comentaremos en la siguiente charla. Por lo pronto, muchísimas gracias y hasta luego.